una diferenciación entre las diferentes corrientes de pensamiento que existen. Vamos a hablar un poquito sobre las 4 corrientes o las 4 formas de ver criminalística. Vamos a ahondar un poquito sobre algunas definiciones. Vamos a ver la más actual, una de las más, digamos que más vistas o más analizadas en el contexto forense o en el contexto criminalístico. Vamos a atacar o centrarnos en una área auxiliar. Creo que hoy traigo la de fotografía forense, únicamente como una técnica auxiliar de la criminalística, y cerramos con algunos comentarios. La idea de eso es el día de hoy, ¿vale? Entonces voy a empezar a compartir pantalla. Y ya se debe estar viendo. Sí, ya se está viendo. Cualquier duda, por favor de levantar la mano, ya sea ahí con la herramienta de Zoom o mediante el chat, y terminando el argumento, terminando la diapositiva, la reviso y la respondo sin ningún problema, ¿vale? Entonces vamos a comenzar. Vamos a hablar un poco de criminalística. Primero, para que me conozcan un poco. Soy de Guadalajara, Jalisco, en México. Mi nombre es Víctor Rodríguez Garduño. Soy licenciado en criminalística y soy cursante en Derecho. Soy docente o profesor universitario en varias universidades. Desde 2018 en Zacatecas y en Guadalajara, 2 estados de México. He participado en mi experiencia profesional en prevención de riesgos en el sector privado, como comisionado de seguridad, en consultoría forense, autor y redactor desde el 2016 en varias plataformas y en varias revistas del contexto forense, auxiliar técnico en el servicio de servicios periciales en el estado de Morelos, en el estado de Zacatecas, y he participado por muchas invitaciones en la parte de conferencias nacionales e internacionales, a las cuales siempre agradezco y trato de poner mi granito de arena en la formación de ya sea estudiantes o ya sea profesionistas o egresados. Están mis contactos, a los que siempre los pongo digamos que de manera pública, son mis contactos laborales, mi número telefónico laboral, está en su esquina inferior izquierda, igual la pongo al final para cualquier duda, al centro la página de Facebook, y en la esquina inferior derecha está el correo electrónico, igual cualquier duda que tengan, no sé, apoyo en algún material bibliográfico, ahí los puedo apoyar dentro de lo posible, ¿verdad? Y entrando un poquito más en el tema, que nada más me pongo un temporizador, que siempre hablo y hablo y luego se me va el tiempo. Primero vamos a comenzar a ver desde lo más básico, desde el origen de la criminalística o desde el origen científico, y es tratar de entender, vamos a tratar de entender o situarnos en digamos que uno de los grandes debates, es si es ciencia, disciplina, y vamos a empezar a darle o a entender estas dos corrientes, el por qué una y el por qué otra, y van a ver que al final no es más que la forma o la escuela del pensamiento o la forma de la criminalística, no es que ninguna esté correcta o incorrecta, sino son como 2 enfoques diferentes. Más como en un cuarto de la capacitación del curso, ahí tengo un poquito más ahondado eso. Generalmente siempre me gusta comenzar con una definición de ciencia y tratar de empatarla en el contexto de investigación forense, que es lo que realmente nos interesa. Esta definición es de Elie de Gortari, un filósofo de ciencia, y da una definición bastante acertada, y si ustedes la comenzamos a analizar, van a ver que es bastante hasta cercana, y casi parece que estuviera aplicándose al contexto de investigación científica o investigación forense. Elie de Gortari me dice que la ciencia es un conjunto de conocimientos, un conjunto de investigaciones. Me dice que lo enfoca a un grado suficiente de unidad y un grado de generalidad. En términos simples, que podemos estudiar particularidades y que podemos estudiar cosas en general o aspectos en general, contexto en general. Digamos, ¿cuál es una de las finalidades? Aquí me marca de Gortari, que es suministrar conclusiones. Sabemos que un trabajo dentro de este contexto forense es soltar algunas conclusiones, las cuales son, digamos que plasmadas en un dictamen, un informe pericial, o en cualquier nombre del documento, terminología de documento que se maneje en dicho estado, en dicho país o en dicha institución, donde se plasma la opinión científica o técnico-científica del perito, y la finalidad es establecer conclusiones. ¿Estas conclusiones cómo deben de ser? Pues deben de establecer siempre relaciones lo más objetivo posible, siempre deben de ser lo más objetivo posible, y aparte deben de poderse verificar, ¿vale? Todo lo que decimos tiene que estar verificado y aprobado mediante un método de investigación de los que muchos conocemos, ¿no? Conocemos el método deductivo, conocemos el método inductivo,
Conocemos, no sé, el propio método criminalístico, el sintético, el sistemático, el hipotético deductivo, analógico y muchísimos más, ¿no? Y así nos metemos en metodología, pues nos podemos dar un ratote. Pero es básicamente que todo contexto forense, estas conclusiones científicas, sus resultados y realmente su método está aplicado a un método de investigación que sea validado por la ciencia y que ya esté bien verificado, ¿no? Puede entender en qué cajoncito pongo a la criminalística, debo de encajar y debo de conocer cómo se clasifica la ciencia. Y esto es muy sencillo. Hay una clasificación que da Mario Bunch en el 80 y tantos, en su libro La ciencia, método y filosofía, un librito muy cortito, y básicamente me divide en dos. Mide las ciencias fácticas y las ciencias formales. Las formales eran antes conocidas como ciencias exactas. Las ciencias formales, antes conocidas como exactas, es la que corresponde a las matemáticas y a la lógica. Las ciencias fácticas o ciencias de factos, hace referencia, vamos como la raíz de fact, ¿qué significa facto? Significa hecho o fenómeno. Entonces son todas las ciencias que estudian hechos o fenómenos. Se dividen en ciencias sociales y en ciencias naturales. Y podemos encajar muchas, ¿no? Podemos encajar la física, la química, en sociales podemos meter la psicología, y digamos que aquí podemos empezar a jugar con qué área puede ser la nuestra. Aquí, digamos, una corriente del pensamiento, una forma de pensamiento de la criminalística, digamos que aquí surge una confusión o una pequeña duda dependiendo del enfoque que le estés dando. Pero más adelante, para no meter mucho en esto, ahorita lo vemos con un diagrama que tengo de las 4 escuelas. Tenemos el método científico. Recordemos que como cualquier método de investigación surge y nace del método científico, y tenemos esta definición de López Cano, filósofo de la ciencia. Me dice que el método científico es un procedimiento para descubrir las condiciones que se presentan, sucesos específicos, caracterizado por ser tentativo, verificable, de razonamiento riguroso, de observación empírica y falible. O sea, hace que cuando utilices el método científico, puedes, digamos que la finalidad o una función es que puedes descubrir, o la finalidad es descubrir fenómenos en específico o fenómenos de estudio muy particulares, a la cuales tú le vas a dar como este grado de tentativo, porque apenas estás estudiando. Todo lo que realices debe de ser verificable. Recordemos que todo lo que realices tiene que estar completamente, digamos que se puede verificar y repetir de alguna forma en laboratorio. Tiene que ser razonamiento riguroso. Tú sigues tu método y no, pues digamos que no puedes estar mezclándote, saltando un paso. Por eso sí que es razonamiento riguroso. La aplicación de los pasos del método deben de ser completamente secuenciales, cuadrados, ¿vale? Riguroso desde ese punto de vista. De observación empírica, recordemos que empírico no es más que surge de la experiencia, así que debe de ser toda la observación que se haga, debe ser completamente que surge de la experiencia. Falible, porque recordemos que al final, como cualquier ciencia, digamos que estamos rodeados de esta parte de falible, que digamos que puede fallar. Entonces, digamos que antes se creía que la Tierra estaba al centro del universo, después llegó otro científico que dijo no, que era el Sol el centro del universo, y estos cuerpos son los que rodean y giran alrededor del Sol. Digamos que por eso se dice que la ciencia es falible, siempre se está refutando uno a otra mientras se descubren más cosas. A veces son cambios tan grandes como cambiar el contexto del cómo se entiende el universo, hasta cuestiones muy particulares de algún paso de un método, algún cambio de terminología, ¿vale? Pero que siempre en un grado mínimo máximo debe ser falible siempre. Digamos que es una metodología, una característica clara para que sea ciencia. Y para no andar mucho y metemos acá como mucho metodología, el método científico lo podemos dividir en 4 pasos bien sencillitos, en 4 puntos. El método científico se basa en planteamiento del problema, formular hipótesis o formulación de la hipótesis, comprobación de la hipótesis y construcción de leyes, teorías o modelos. ¿Qué es el planteamiento del problema? Pues plantearnos un problema es realizarnos la pregunta de qué voy a hacer, o cuál realmente es el problema de estudio, o qué voy a estudiar, o qué voy a descubrir. Aquí digamos que me puedo plantear varios problemas. Después tengo la parte de formulación de una hipótesis. Aquí no es más que comenzar a dar como algunas ideas preliminares. Se dice que la hipótesis es una posible explicación o una primera solución al caso que estoy investigando. Entonces, y si se fijan, tiene varias características que están marcadas. Debe ser explicativa,
En un grado debemos explicar el caso antes de investigarlo. Simple, porque aún no estamos investigando como tal. Pues digamos que son mis primeras ideas del caso que estoy trabajando. Nunca definitiva. Sabemos que es hipótesis, no es teoría. Y es provisional, ¿vale? Va a ser provisional. Voy a tener mis hipótesis ahí volando, en lo que voy a empezar a estudiar y voy a empezar a comprobar hasta la única que me quede de las hipótesis después de este paso de comprobación. Esa va a ser mi conclusión y posteriormente puedo establecer una ley o teoría y finalmente puedo establecer un modelo que no es más que esta forma simplificada de entender una teoría o una ley. Centrarnos un poquito y comenzando a cerrarnos más en el contexto forense, ya vimos lo que era, ya vimos que es ciencia, ya vimos que es método científico, ya vimos los 4 pasos básicos del método científico. Pues vamos a ver qué es investigación criminal. Se dice que la investigación criminal es un proceso metodológico, ya vimos que metodológico, si queremos darle una definición sencilla, cuídense, métodos es pasos a seguir para llegar a un fin determinado. No sabemos qué fin determinado, pero es ese fin, ¿vale? Pasos a seguir para llegar a un método, para llegar a un fin. ¿Se fijan? Por eso metodológico, que a través de diversos métodos, ya con esto sé que cuando esté yo investigando este proceso de investigación criminal, yo puedo aplicar y se debe de aplicar diversos métodos. Un método de campo, un método de laboratorio, un método propio de la investigación. Nos fijamos, buscamos obtener información fidedigna, ¿se entiende? Que debe toda la información que obtengamos debe tener este grado de fidedigno. Significativo, me debe servir para algo, si no, ¿por qué lo estoy diciendo? Debe ser objetivo, lo más objetivo posible. Se dice que el ser humano no puede dar algo completamente objetivo porque somos seres objetivos, pero digamos, ¿cómo podemos suplir o subsanar esto? Pues siguiendo métodos y técnicas científicas bien rigurosas y así nos apegamos lo más que se pueda a una postura objetiva y vinculante. Tenemos de vincular algo, ¿no? Tenemos que establecer relaciones entre la víctima y el victimario, la víctima y la escena, el victimario y la escena, ¿vale? Tenemos que establecer estas relaciones vinculantes interesantes y que pueden apoyarle al Ministerio Público o al fiscal para apoyar su teoría del caso. Para interpretar, en fin, tenemos que interpretar algo, entender, debes entender el caso, e incrementar el conocimiento de un hecho, la finalidad del por qué se realicen tantas investigaciones. No sé, que vaya tal perito de operativo, tal perito de campo, tal perito de laboratorio, que los policías realicen sus testimoniales, que vaya el psicólogo a hacer tal cosa. Es que mientras más tengo, ¿qué estoy haciendo? No es tener información nada más porque sí, ¿no? Pues estoy logrando incrementar el conocimiento. Digamos que la finalidad de por qué se haga eso es que yo estoy incrementando el conocimiento. Y finalmente, si le adherimos esta característica criminal, pues ya estoy señalando que tengo que investigar o todo esto es apegado a investigar lo que la ley señale como delito, ¿no? Entonces ya entendimos una definición bien sencillita de qué es investigación criminal y qué conlleva investigar esta desde ese punto de vista, ¿no? Y a la par, porque a veces este método no se habla poco y básicamente de este método surgen bastantes y de hecho de este surge el método criminalístico. El método criminal, no sé si lo traigo, pero método criminal aquí, digamos que de aquí surge todo. Método de investigación criminal o cuáles son los pasos para pegarme y ser lo más objetivo posible, que recordemos que esa es una característica de la investigación criminal. Primerito, y si fijan, van a hacer cosas muy parecidas al método científico, para que vean que todo surge de ahí. Definir el problema, algo que debo de establecer siempre es qué voy a investigar. Voy a estudiar un homicidio, un suicidio, voy a establecer un hecho de tránsito, alguna muerte súbita, ¿vale? O el perito del MP o el fiscal me llamó para que investigara un caso, no sé, y que le diga todo lo que encuentre, ¿vale? Porque se desconoce completamente el hecho, por un caso de lesiones, un caso de secuestro, ¿vale? Entonces vamos a definir el problema. Y este problema en este ámbito de la investigación criminal o en este ámbito forense, ¿quién me lo da? Pues me lo da el MP o el fiscal, ¿verdad? Después tenemos el segundo punto, que es identificar una explicación viable. Justo lo que acabamos de mencionar, el método científico, en los pasos del método, que es básicamente aquí establecer hipótesis, establecer varias hipótesis, no sé, que yo llego a un lugar que tiene características de un ahorcamiento normal, tengo el cadáver, tengo el agente constrictor,
tengo mi punto de escalamiento, tengo mi punto fijo, pues a simple vista podría ser un suicidio, ¿no? Tiene como las características normales para yo poder establecer que es un suicidio. Pero ¿qué pasa? Comienzo a investigar y veo que el surco no corresponde con el agente constrictor. O veo que quizá la persona, sabemos que, por ejemplo, cuando vemos un suicidio, muchas veces hay estas lesiones unguiales alrededor del surco, que es una manera natural cuando estás ahorcando, el cuerpo como que trata de cortar digamos que esta acción. Entonces hay estas como heridas preliminares, vacilantes, de estos unguiales. Entonces empiezo a ver como datos que no me cuadran. Entonces empiezo a eliminar esta parte de hipótesis, ¿no? Por eso digamos que por eso es interesante plasmar muchas hipótesis y en el proceso de comprobación empiezo a quitarlas, a comprobarlas, a agregar otras. Digamos que todo surge de plantearte muchas hipótesis, nunca una, varias. Ya que tengo esto, comienzo a recolectar la información. ¿Ya qué voy a hacer? Pues voy a recolectar, no sé, yo como perito de campo, voy a recolectar todos los indicios. O no sé, yo como policía de investigación o como policía con capacidades de procesamiento o policía científica, pues voy a comenzar a realizar todas las testimoniales, todas las investigaciones pertinentes del caso. Después, cuarto, identifico lo que se encontraría si la hipótesis es cierta, que viene junto con la quinta. Probar la hipótesis. Aquí, ¿qué voy a hacer en el cuarto y quinto? Pues voy a empezar a ver si yo estoy diciendo que fue, no sé, un suicidio, o fue un ahorcamiento y fue por ese agente constrictor que encontré y ese fue el punto de escalamiento y ese fue el punto fijo. Pues voy a comenzar a ver, pues si realmente fue un suicidio con esas características particulares que yo estoy diciendo, pues va a tener esos puntos, ¿no? Va a tener mismos puntos de escalamiento, el surco va a ser de esa forma, va a tener algunas heridas preliminares si acaso, pero si comienzo a ver que no está, me empieza como a dudar, ¿no? Y quizá la quito. Quizá esta hipótesis no es la que me va a servir para el caso. Entonces eliminas hipótesis. Y finalmente, ya que tengo mi hipótesis más cercana, la pruebo nuevamente y veo si sí, realmente es. Y finalmente, algo que siempre se hace, siempre que tenga ya mi conclusión o mi opinión científica, siempre voy a volver a repetir, digamos que voy a revisar cada cosa, confirmo cada cosa, verifico el cómo lo hice, y si sí, pues ya está bien aplicado mi método de la investigación criminal, ¿vale? Fíjense, soy 6 puntitos bien sencillitos que se pueden aplicar desde el contexto de campo, desde el contexto de laboratorio, desde ya en el proceso. Es un método muy general que se puede aplicar, digamos que desde varios puntos de vista. Después aquí tengo digamos que tres palabras que muchas veces se confunden y vamos a verla lo más simple posible. Tengo tres palabras, ¿vale? Tengo el término de conjetura, regreso a cada una, ¿eh? Tengo el término de suposición y tengo la parte de hipótesis. Muchas veces utilizamos una palabra por otra o mezclamos palabras. O luego yo digo que realicé mi suposición cuando realmente es una hipótesis. O yo digo que es una hipótesis y realmente lo que estoy haciendo es una conjetura, ¿vale? Entonces digamos que aquí es para centrarnos en qué es una conjetura, qué es una suposición y qué es una hipótesis realmente, que es lo que me sirve, ¿no? Si fijan, el término de hipótesis es una palabra que he estado repitiendo muchas veces. Entonces, realmente lo que debe hacerse en el contexto forense, o en el contexto de la investigación criminal, o en el contexto criminalístico, pues, ¿qué es? Pues establecer realmente unas hipótesis del caso. Y vamos a ver qué es realmente una hipótesis y cómo puedo diferenciarla de algunas otras opiniones que no son hipótesis, que puede ser una conjetura o que puede ser una suposición. Empezamos con conjetura. ¿Qué es conjetura? Te dice que conjetura es una suposición inicial, entonces ya me da idea que tiene relación con una suposición. Todavía no está investigada en la suficiente medida, cuyos fundamentos lógicos y empíricos no se conocen. Entonces ya me está diciendo que ni hay experiencia, ni hay datos objetivos, y aquí de hecho casi le podría poner un paréntesis que podría ser que es puramente de la imaginación. Yo me estoy imaginando lo que pasó, porque no tengo ni conocimientos ni experiencia. Entonces, obviamente, un perito que está trabajando un hecho, o si nos queremos entrar a un perito criminalístico, pues no hace, obviamente todos sus datos son empíricos, o primeramente empíricos, porque surgen en base a esa experiencia que está teniendo, y también son lógicos, ¿no? Porque tiene conocimientos.
Entonces ya estamos viendo que entonces el perito no establece conjeturas, ¿vale? Ya vemos que es esto que surge de la imaginación y que no es ni de conocimiento ni de experiencia, es una conjetura y no me sirve en mi investigación y no me sirve como profesionista o como me sirve como criminalista. Después tengo uno del que surgen muchas dudas, que es la suposición. ¿Cuál es la gran diferencia? Se dice que la suposición parte de la conjetura, o sea, hace que parte de la imaginación, pero comienza a entrar el razonamiento y la reflexión. Entonces, fijan, ¿cuál es lo único malo de suponer? Es la suposición. Digamos que me imagino de más y no aplico un correcto razonamiento y una correcta reflexión. Ahorita pongo ejemplo de los tres. Y finalmente, tengo la hipótesis, lo que realmente se debe de hacer. Si sé que la hipótesis es un determinado sistema de juicios, conceptos y razonamientos, forma el reflejo de la realidad, sistematizando el conocimiento científico y es completamente sintético. O sea, la hipótesis sí parte de juicios, sí parte de ideas, sí parte de experiencias, sí parte de conocimientos, sí parte tal cual del razonamiento, de los conceptos ya conocidos, de las abstracciones lógicas del mismo individuo profesionista que está investigando. Y si fijan, hay unas palabritas clave. Forma del reflejo de la realidad. Pues yo únicamente puedo establecer algo en base a algo que yo esté viendo, ¿vale? En base a mi realidad. Yo como perito de campo, si soy crimi de campo, imaginemos, yo para que pueda establecer una hipótesis, pues tengo que estar en el lugar, ¿no? Si no, ¿cómo puedo establecer hipótesis? Se dice que una hipótesis como tal no puede establecerla sin haber ido al lugar o sin tener datos del lugar o unas mínimas fotos, ¿vale? ¿Por qué? Porque no es mi reflejo de la realidad, no estoy estableciendo algo de lo que yo vi o de lo que yo hice, ¿vale? Entonces, ¿qué pasaría si no estuviera haciendo un buen trabajo? O quizá no asistí al lugar y me animo a establecer algo sin siquiera estar en el lugar, sin siquiera investigarlo, pues más que hipótesis, puede que sea un perito y el más experimentado y que tenga conocimientos, pero pues por más que hipótesis, quizá no es hipótesis, quizás es una suposición, ¿no? ¿Por qué? Pues porque me estoy imaginando, yo no fui. Alguien fue, me pasó los datos y yo lo estoy haciendo. Pero entonces yo no estoy estableciendo hipótesis, yo estoy suponiendo, ¿vale? Ahí más o menos estamos dividiendo las tres, ¿no? Conjetura puramente imaginación, suposición de la imaginación, pero tengo conocimientos. Hipótesis es mi reflejo de dicha realidad y le estoy aplicando todo mi bagaje de conocimientos, toda mi cultura del caso, mi experiencia, mis conocimientos, los conceptos que tenga, mis abstracciones lógicas, todo mi proceso cognitivo está en dicho lugar y con eso voy a poder establecer mediante un método algo, ¿vale? Algo en específico. Seguimos. Ya que nos saltamos digamos que estas palabras que pueden llegar hasta un poquito confusas, pero entendiendo la verdad, es que ya es muy, muy sencillo, ¿no? Entonces ya vimos que ciencia, que es método científico, nos fuimos encerrando un poquito más y apegándonos al contexto forense, qué es investigación criminal, cuál es el método de investigación criminal, y ya vimos entonces estas tres palabritas que muchas veces se confunden y que es muy importante saber diferenciarlas, ¿no? Y vamos a comenzar a ver digamos que el problema, o el principal problema, porque unos dicen que es disciplina, y porque unos dicen que la criminalística es una ciencia. De aquí surge todo, ¿vale? De la escuela criminalística, de las corrientes del pensamiento. Por eso les digo que no es que una esté bien y otra está mal, sino que son corrientes de pensamiento, quizá unas más desactualizadas, quizá otras más actualizadas, y ahorita vamos a ver, ¿vale? De hecho, traigo unas definiciones y vamos a desglosarlas y entenderlas realmente. Son 4 escuelas. Y si quieren buscar un poquito más de fundamentos o aportes bibliográficos, un libro de todo esto, por ejemplo, esto de las escuelas lo explica bien interesante. Un autor mexicano es el que más conozco, se llama Roberto Aldaraca, o un autor chileno, que se me fue el nombre, pero su libro se llama La criminalística y el derecho probatorio. De hecho, mientras estoy hablando, les digo exactamente de qué autor es, y si pueden conseguir ese libro, les va a ayudar mucho porque casi viene lo que les estoy explicando yo, pero súper profundo y bien analizado. Y es súper interesante la forma en que él estudia y él explica estas escuelas del pensamiento. Y el autor se llama, aquí está, Casa Zapana.
El libro se llama Criminalística y Derecho Probatorio. Ahí si alguien lo quiere, creo que lo tengo. El link, ahí igual me manda WhatsApp, les pongo al final el número y les paso como bibliografía que les pueda ayudar por si alguien se queda con más interés de entender un poquito más, ¿vale? Entonces ya, regresando de este pause, tenemos 4 escuelas. Escuela clásica o juridicista, tengo la escuela de la investigación criminal, tengo la escuela criminológica y tengo la escuela autónoma contemporánea. Estas 4 van, digamos, que creadas, o inician, o fungen, digamos que en este orden histórico. Primero la escuela clásica juridicista, la escuela que predomina en muchos países, la escuela de investigación criminal, la escuela criminológica, una escuela muy propia de Europa, y la escuela autónoma contemporánea, que es, digamos, que esta escuela o esta doctrina del pensamiento que trata de aportarle lo más nuevo. Si quiero como diferenciarlas un poquito una de otra, la escuela clásica o juridicista es la que me marca como tal, que es una disciplina que rama del derecho penal a criminalística, que es auxiliar de derecho penal, que la criminalística necesita conocimientos del derecho para poder realizar su trabajo correctamente, y muchos términos jurídicos, ¿no? Pero digamos que clase juridicista viene de ahí, de que la criminalística es un auxiliar del derecho. Y digan, por eso, digamos, es una definición, una forma de ver la criminalística bastante común, ¿no? Y es la, digamos, que como tal, como la que tiene más historia, más investigación, pues la que más, muchas veces predomina en muchos países. De hecho, en México la que predomina es esa. Después tengo la Escuela de Investigación Criminal, una corriente que se ha comenzado a crear, que no es más que vea la criminalística como una ciencia forense y ubica todas las ciencias forenses como por igual. Entonces, esta es la ciencia forense, la que la ve. La criminalística es un conjunto de técnicas, o la criminalística es una ciencia forense, o la criminalística es una técnica. Todas esas como definiciones que vean de ese estilo, es una, digamos que viene de esta forma de pensamiento, o esta doctrina de pensamiento, que es de la investigación criminal. Igual apegada todavía al aspecto juridicista. De hecho, por ejemplo, ya la definición que yo les di de la investigación criminal surge de un autor de la escuela de la investigación criminal. Fíjense, una definición súper interesante. De hecho, el método de la investigación criminal surge de esta escuela y lo seguimos aplicando muchísimo. También algo que quiero como remarcar, no es que una cancele a otra, a veces muchas son complementarias. Por ejemplo, yo les podría decir adelantar, yo estoy más acercado a la escuela autónoma y a la escuela de investigación criminal. Si fijan, mucha información que les vaya a dar va a ser dentro de nuestras escuelas. Quizá otros ponentes o otros autores o alguna otra persona que le esté capacitando o ustedes mismos estén más de acuerdo con la juridicista, y está bien, es otra forma de ver criminalística, o con la escuela criminológica. Es una corriente igual europea que recordemos que gran parte del contexto criminalístico surge del contexto europeo. De ahí casi de ahí nacen muchos autores importantes, que después salta a Argentina, y de ahí, digamos que aquí están las partes donde se empieza a crear este estudio de la investigación criminal. Pero digamos, son complementarias, y no es que se cancelen una a otra, sino se robustecen, ¿vale? Obviamente, si eres más apegado, digamos que la que más ataca a las otras 3 es la última, la Escuela Autónoma Contemporánea. Ahorita vamos a hacer un ejercicio de análisis de cómo la Escuela Autónoma Contemporánea ataca a la clásica, que digamos que son las que siempre están peleando. La Escuela Autónoma Contemporánea, la que me dice que es una ciencia autónoma, coadyuvante a la investigación, que elimina términos legales. Vamos a ver una definición de la criminalística que no utiliza ningún término o terminología legal. Entonces, digamos que son las 2 que más se enfrentan. Y tiene sentido, ¿no? Digamos que una es la que tiene más historia y otra la más actual. Pero igual, ese autor que es chileno, igual Roberto Alaraca, tiene muchísima información, mucho más a foto de cada escuela. Nos podríamos quedar horas platicando, pero pues no alcanzaría el tiempo, ¿verdad? Voy bien de tiempo. Vamos a ver, esta definición de un autor mexicano, que es el doctor Moreno González, que ya nos abandonó en el 2018, uno de los autores más importantes de criminalística en México, hizo muchísimos libros. Tan importantes fueron sus investigaciones, que apoyó a formar instituciones de importancia en México. Muchos de sus libros los seguimos utilizando. Yo aprendí con su literatura, yo asistí a muchas de sus clases, ¿vale? Entonces tenemos este autor, que de hecho si lo buscan, de hecho esta definición, desde las más conocidas de criminalística, es de él, y muchísimos libros pues básicamente son de él y de Montiel Sosa, que de hecho creo que traigo 2 definiciones, y van a ver que son muy parecidas. Voy a leerlas, y la
la leo de corrido y después la tengo separada en diapositivas, ¿vale? ¿Qué me decía Moreno González de qué es criminalística? Él me dice que es disciplina, la disciplina, que aplica fundamentalmente los conocimientos, métodos y técnicas de la investigación de las ciencias naturales en el examen del material sensible significativo relacionado con un hecho presuntamente delictuoso, con el fin de determinar, en auxilio a los órganos encargados de administrar justicia, su existencia, o bien de construirlo, o bien señalar y precisar la intervención de uno o varios sujetos del mismo. Una definición de la escuela clásica o juridicista, una definición de Moreno González, y vamos a ver cómo la podríamos atacar desde la escuela autónoma o escuela contemporánea, y vamos a ver con qué me quedo de cada una. Digamos que una forma idónea de crear nuestras propias ideas y nuestra propia forma de ver, en este caso la criminalística, pues es como comenzar a atacar una de otra, como yo ponerme en la postura clásica y atacar a la contemporánea, o yo ponerme en la escuela contemporánea y atacar a la clásica, o yo ponerme en la criminológica y atacar a la otra, ¿no? Entonces, ahí digamos que así empiezo a atacar. Entonces, yo empiezo a ver, pues esta escuela es fuerte en esto, y esta forma de la criminalística es fuerte en esto. ¿Y esto para qué me ayuda? Pues digamos que si yo me centro en una corriente del pensamiento real, pues cuando yo esté desahogando mi información, no sé, en una audiencia de juicio oral, pues la voy a desahogar, digamos que con un método que se me hace más idóneo, más cercano, bien utilizado, voy a poder desahogar correctamente la información que esté realizando. Sé que si yo sé que desde la escuela clásica puede determinar hasta tal cosa, pues en mis dictámenes o informes periciales, debo de determinar hasta tal cosa, ¿no? Entonces, digamos que igual la escuela me da mis límites de ideas y mis límites de qué yo puedo hacer y qué no puedo hacer. Pues es importantísimo o digamos que yo decir, yo con cuál estoy más de acuerdo, con cuál estoy menos de acuerdo, y en base a eso comenzar a trabajar para poder saber, yo puedo hacer hasta aquí o no, yo puedo hacer hasta acá, ¿vale? Digamos que es la forma de poder jugar. Ahorita van a ver por qué. ¿Por qué ataco a la clásica con la contemporánea? Porque son las que más se encuentran. Digamos que son las que siempre están ahí luchando y las que más se refutan. Vamos a analizar la definición. Me dice que es una disciplina. La escuela contemporánea me dice que es una ciencia. ¿Por qué me dice que es una ciencia? Antes, de hecho, el propio Moreno lo dice, que Moreno ahí como que quiso cambiar de escuela, pero obviamente por el contexto histórico no estaba. Me decía en esos años que la disciplina era cualquier rama del conocimiento humano. Actualmente después se hizo como una división científica y se quedó como disciplina técnica y se quedó como ciencia. Entonces tenemos disciplina técnica y digamos que hizo esa diferenciación con ciencia. Se fijan, en su libro, si a ustedes les gusta leer, en su libro de la introducción a la criminalística de Editorial Purrúa, y este libro es como del 90 y tantos, no recuerdo exactamente el año, y es a la página 80 y tantos. Él da la definición de disciplina y después en hojas siguientes me dice que es una ciencia. Digamos que él solo en su libro comenzaba a ver de que no está muy de acuerdo con la escuela clásica, pero la que más le acomodaba digamos que a su trabajo como tal en dicho momento histórico. Pues digo que ahí depende hasta el contexto histórico, a ver cuál me acomoda más. Después me decía, aplica fundamentalmente los conocimientos, métodos y técnicas de la investigación de las ciencias naturales. Aquí también me marca la escuela contemporánea, si quisiera atacarlo. La escuela contemporánea me dice que la criminalística no solo utiliza las ciencias naturales, me dice que también utiliza otras partes de la ciencia, por ejemplo, las ciencias sociales, y a la par me utiliza algo sumamente importante que creo que sí lo vamos a alcanzar a ver, que es la lógica. La lógica no es más que el cómo puedo aplicar de manera lógica, de hecho creo que traigo una ley lógica aplicada a la criminalística, cómo puedo aplicar la lógica a la criminalística. Y si la escuela contemporánea aplica la lógica, automáticamente está diciendo que no solo aplica ciencias naturales, ¿no? Que aplica también ciencias formales. Entonces, digamos, ya se fijan, el por qué una lo ve de otra forma, ¿no? La contemporánea lo está viendo o refuta esta parte de la definición, porque la contemporánea también dice que la criminalística aplica lógica, aplica proposiciones lógicas. Al final creo que traigo una ley hablando de eso. Si no, se las explico ahorita. Después también la contemporánea también me ataca la definición de indicio. La escuela clásica me dice que el indicio es el examen del material sensible significativo. La escuela contemporánea lo ataca de esa forma, lo puede atacar de abajo hacia arriba. Significativo, la escuela contemporánea me dice que los indicios todos no son significativos. Realmente cuando algo es significativo, pues realmente es significativo cuando se le hace un estudio en laboratorio y es significativo para el caso que esté investigando.
Realmente no será significativo, pues hasta que no haya investigado, ¿no? Quizás un objeto cualesquiera que pasó ahí en el momento, yo lo quise levantar porque quise llevarme de más, entonces no fue significativo, ¿no? Quizá nada más lo levanté porque sí. Sensible. Se dice también que a veces o algunos indicios, no todos son percibidos de manera sensorial, que a veces muchos indicios lo creamos por estas abstracciones lógicas de, digamos que de ahí. Y como a qué me refiero, lo pongo con un ejemplo para que se entienda, porque sé que a veces puede llegar a ser un poquito confuso. Por ejemplo, una conclusión bastante clásica o bastante importante, de hecho, es de las primeras conclusiones o quizá la primera conclusión que yo como perito de campo establezco, es si el lugar es lugar de hechos o lugar de hallazgo. ¿Cómo establezco yo esto? Yo digo que es lugar de hechos si veo todo. Después yo digo si lugar de hallazgo si me falta algo. Esta ausencia de algo para establecer algo es una regla lógica. Esta regla lógica se las digo. La ausencia de datos es un dato. Que me falten cosas es una cosa. Y aplicándolos al contexto criminalístico, que la ausencia de indicios es un indicio. Esto que acabo de hacer, esta regla, es la aplicación de la lógica en la criminalística. Y esto no surge de manera sensible, no surge con una abstracción lógica. Entonces, digamos, ya vieron el por qué la contemporánea dice eso. Y material, también la contemporánea ataca mucho esta parte de la materialidad. También dice que es de manera inmaterial. La información es inmaterial, la comunicación es inmaterial. Esta parte de información como tal o de abstracciones lógicas también son inmateriales, ¿verdad? No son materiales. Quizá el término de inmaterial puede llegar a ser un poquito raro, ¿no? Pero más que no es material. Quizá la parte de que no sea material se entiende un poquito mejor. Que alguien me diga algo, eso no es material. Cuando lo plasmo, quizá en un dato que ya pueda plasmar y que sea material, quizá cuando registre, no sé, yo como policía de investigación vaya con el familiar, le recabe su declaración, su testimonial. Esa información que me está dando no es material. Cuando es material, si yo la estoy registrando en un papel, o en mis hojas, en mi formato, pues ahí estoy haciendo un elemento de prueba material, ¿no? Pero si no, la propia información no es material. Digamos que es una forma de atacarla. En relación con un hecho presuntamente delictuoso, también una forma de atacarlo es que no todos los hechos que trabajamos son delitos. Muchas veces nos topamos con que es una simple muerte súbita, o que no es un delito como tal. Pues digamos que aquí, más que decir que todos son hechos delictuosos, si no todos, ¿vale? Que trabajamos hechos. Ya después de trabajarlo y de estudiarlo, podemos establecer si es uno u otro. Y aparte delictuoso, en algunas corrientes de pensamiento, por ejemplo, la contemporánea, nosotros no establecemos delitos, no somos abogados, somos criminalistas. El que me dice que es delito, o es el MP, el perito en derecho, o el propio juez que es el que me va a dar la sanción. Y se fijan, con el fin de determinar en auxilio de los órganos encargados de administrar justicia, su existencia o reconstruirlo. Sabemos que lo único que determina responsabilidades es el juez. Entonces digamos que aquí sí está medio curioso, ahí sí no estoy de acuerdo en nada. O bien reconstruirlo. Se dice que un fenómeno no se puede reconstruir al 100%. Así que más o menos podemos, quizá acaso, recrearlo. De hecho, muchos autores están peleados con el término o este principio de la reconstrucción de los hechos de la criminalística. Muchos lo quieren cambiar como recreación, porque reconstruirlo es cambiarlo al 100%. Recrearlo es tratar de recrearlo hasta alguna parte, hasta algún porcentaje. Entonces, digamos que aquí el término puede ser confuso, ¿no? También tengo señalado o precisar la intervención de uno o varios sujetos. Sabemos, y eso sí es clásico, de que no siempre podemos establecer cuántos sujetos participaron en un hecho, ¿no? Y no por falta de investigación, a veces sí, pero a veces no. A veces nos topamos, no sé, si estamos hablando de un vehículo y no sé, fue un secuestro, no sé, express, o secuestraron a una persona sobre la calle, no había nada de información, no había cámaras, no había nada, simple calle, levantan a la persona, entonces esa persona está relacionada, alguien la levantó, se ocupó mínimo una, pero no sabemos si solo fue esa persona que iba manejando, o iba a otra porque esa no se bajó, o iba a otras dos, o estaba el carro atascado, y utilizaron todos para meterla. Entonces digamos que aquí es cuando empiezan las dudas, ¿no? Principalmente este término vehicular, un término de falta de información, porque realmente no tengo la certeza de que hayan sido exactamente cuántas personas. Puedo establecer, ¿cómo lo que yo puedo establecer? Pues que para el caso se necesita mínimo una para poder realizar el dicho hecho, ¿no? Yo para lesionar a una persona necesita mínimo dos personas, ¿vale? Que uno golpee y la otra reciba.
O no sé, yo necesito, si es un caso de, no sé, si un caso por un arma de homicidio por arma de fuego y veo dos diferentes calibres, pues probablemente sean más de dos armas, que probablemente sean dos o más personas. ¿Por qué probablemente? Porque una persona puede tener dos armas diferentes, ¿no? Entonces, digamos que aquí no puede establecer precisamente, aquí está el problema, cuántas personas, puede dar con probabilidades. Puede que dos o más, puede que haya sido tres, hay una alta probabilidad de que haya sido tres. Entonces, digamos que aquí la problemática está en esa parte, ¿no? De precisar. Después tengo otra definición, vamos a usarla un poquito más rápido. Este es el capitán Juventino Montiel Sosa, igual un precursor mexicano, importantísimo, igual de la escuela contemporánea, y él me da bastante información y me da una definición bien, que es muy parecida. Fíjense, es básicamente lo mismo. La crítica es una ciencia penal auxiliar, escuela clásica, que mediante la aplicación de sus conocimientos, metodología y tecnología del estudio de las evidencias materiales, que es muy parecida, descubre y verifica científicamente la existencia de un hecho presuntamente delictuoso y al o los presuntos responsables aportando las pruebas a los órganos que procuran y administran justicia, ¿vale? Entonces, vean, es una definición bastante parecida a la de Moreno. Igual vamos a verla no tan a fondo como hicimos con la de Moreno, pero igual para entenderla, ¿no? Penal auxiliar, por ejemplo, aquí podemos atacarla con que el criminalista, sus estudios o su formación no es penal, ¿vale? Sabemos, o sea, sí tenemos una formación en parte penal, que al final estamos apegados al contexto del derecho, pero utilizamos, se dice que las áreas o ramas madre de la criminalística es la biología, la física y la química, digamos que son estas ramas de las que ahogamos mucha información. De hecho, muchas veces es bastante curioso, no sé qué, por ejemplo, mi formación eh, escolar en la universidad, muchas veces tenía un compañero que era abogado, que está estudiando derecho al mismo tiempo, y tengo un compañero médico, y estamos estudiando con el mismo nivel. Y pues realmente con el que veía más similitudes en libros, en información, en datos, era con la parte médica. ¿Por qué? Pues el que médico ve biología, química, física no tanto, pero llega también a aplicar, ve toxicología, ve esta parte que es interesante, ve medicina legal, que nos interesa. Y con el abogado, pues, ¿qué me interesaba del abogado? Pues si acaso la parte, cuando vimos la parte de delitos en particular, derecho penal, obviamente entenderlo, teoría de la prueba, especifican, realmente los datos criminalísticos me ayudaba más a formarme la parte de la física, las matemáticas y la biología, más que la parte del derecho. Sí, entonces aquí digamos que podemos atacarla de esta forma, ¿vale? Para no decir lo mismo que la otra. Mediante la aplicación de conocimientos, metodología y tecnología al estudio de las evidencias materiales, pues esto ya hicimos mención de que no todas son materiales, la información como tal, la inmaterialidad, la abstracción lógica para establecer, por ejemplo, que el lugar de hallazgo, descubre y verifica científicamente la existencia de un hecho presuntamente delictuoso, tal cual nosotros no establecemos nada, lo hace el juez. A él, los presuntos responsables, no los podemos establecerlos, podemos dar un alto grado de probabilidad de quién participó y quién no, de quién sí y quién no. Digamos que podemos dar pruebas para también descartar, pero eso ya lo hará el MP, el fiscal, o en caso el juez. Digan, fueron datos muy parecidos y fueron formas de ver cómo la escuela contemporánea ataca a la escuela clásica y el cómo lo ve él. Ya ustedes pueden ver, pues yo estoy de acuerdo con la forma en que la ve la contemporánea, o voy a decir, no, yo estoy más de acuerdo en esta parte, no sé, en la parte, no sé, de reconstrucción. Yo creo que un hecho sí se puede reconstruir. Pues estoy más de acuerdo con la parte de la clásica. O no, yo creo que no, pues estoy más de acuerdo con la contemporánea. O no sé, yo no estoy de acuerdo con que tengamos esta formación penal. Yo estoy más de acuerdo con que tenemos esta formación más de la biología, más de la física, más, pues digamos que empiezo aquí, donde yo empiezo a crear mis conocimientos y realmente comienzo a formarme más como criminalista, ¿no? Para establecer realmente unas buenas conclusiones, unos trabajos, y por qué no, yo establecer mis propios libros, propia bibliografía, yo proponer ideas, proponer mi propio método, ¿vale? Recordemos que la criminalística todavía es muy joven, así que todavía hay muchas formas de ver cosas, de proponer cosas nuevas, ¿no? Quizá una nueva ley, quizá un nuevo principio, quizá un método, o más que crear lo nuevo, ver qué me sirve de otra área y aplicarlo a la criminalística, ¿no? Por ejemplo, la contemporánea así aplicó datos de la lógica a la criminalística. Digamos, fue algo nuevo que hizo esa escuela. Vamos a hacer algunos mitos y vamos a hacerlo de manera muy simple. Justo lo que acabo de decir.
Pensé que no venía en esta presentación. Justo lo que les acabo de mencionar. La contemporánea aplica o habla en un contexto lógico. Hablamos de que, no sé, para establecer este mismo ejemplo del lugar de hallazgo, hablamos de que la ausencia de datos o la ausencia de indicios me está marcando un indicio tan importante que es establecer que es un lugar de hallazgo. Entonces, digamos que de esta forma se puede establecer que los indicios no son exclusivamente materiales. También hay este grado de inmaterialidad y de aplicación lógica o de abstracción lógica para establecer algo, ¿vale? O para crear algo, para establecer que es un lugar de hallazgo, para establecer que me falta algo, ¿vale? Por ejemplo, yo estoy en un lugar y sé que fue un homicidio por proyectil disparado por arma de fuego, tengo el cadáver, no tengo tejido hematopoyético, tengo sangre, tengo algunos casquillos, pero me falta arma de fuego. Y no porque me falte, lo voy a seguir investigando, ¿no? Y aunque me falte, sigue siendo un indicio, ¿no? O sea, me tengo un indicio, recuerden que no todos los indicios son los que señalo con numeritos. Puede que haya información muy interesante, que sean indicios para la investigación, que más adelante quizá la consiga, ¿no? Quizás si yo le digo a MP que tenía sus indicios y que posiblemente para tal caso fue necesario un arma de fuego que utiliza calibre 9 milímetros, pues quizá el MP después, en exámenes posteriores, si sale un arma de fuego con esas características y en el mismo contexto o relacionado al hecho, puede incluirla a la teoría del caso, ¿no? Entonces, fíjense, por eso es importante entender un poquito estos términos. Excelente de tiempo. Y vamos a ver cómo podemos definir la parte de indicio. Indicio, porque muchas veces que es la cosa material significativa. Vamos a otra definición que puede llegar a ser bastante entretenida o interesante. Indicio es una cosa material, ¿estamos de acuerdo? Puede llegar a ser una cosa material. Es una señal o es una circunstancia que permite deducir la existencia de algo o la realización de algo de la que no se tiene conocimiento directo del hecho, ¿vale? Es una cosa, sabemos que un indicio, digamos que la forma sencilla es si es una cosa, es un objeto, puede ser que es una señal, puede ser una circunstancia de un caso que está trabajando, ¿vale? El propio contexto me está señalando algo, de que, digamos, y que puede establecer dos cosas, que existe algo, o que existió algo, o una segunda cosa, que ahí se produjo una acción de algo. O sea, no sé, ¿qué es un casquillo? O digamos que aquí hay un arma, o que aquí se necesita un arma para hacer el caso, y también la acción, pues que aquí dispararon. Entonces, fíjense, el indicio me puede ayudar para establecer algo y también puede ayudar para establecer que aquí ocurrió o la acción de algo en específico. Pues tengo una clasificación nueva. Bueno, hay muchas clasificaciones, pero digamos que esta es una diferente. Clasificación. El indicio se puede clasificar de esta forma: fáctico formal, material inmaterial y presente ausente. Y ahorita vamos a ver cómo se podría diferenciar una de otra. Fáctico formal, cuando es un indicio que surge o que se ha estudiado por las ramas de las ciencias fácticas, indicio fáctico. Indicio formal, ya vimos que la contemporánea lo ve desde el punto de vista lógico, o que también aplicamos lógico, y en su caso matemáticas, que eso sí, realmente las matemáticas se aplican a todo. Pero principalmente lógica, pues se aplica un conocimiento lógico, o un indicio lógico, por ejemplo, esta ley lógica aplicada, que la abstracción de indicio es un indicio, para saber este lugar de hallazgo, pues esta circunstancia de que pasó algo, también es un indicio formal, ¿no? Indicio material, los indicios que se señalan con numeritos, con indicadores, cualquiera, o inmaterialidad, la propia información. A la información no le puedo poner un numeral, ¿no? No le puedo poner un indicador, pero aún así me sirviendo para algo. Si no, no haría entrevistas, si no, no haría interrogatorios, si no, no tomaría testimoniales, ¿vale? Me sirve para algo. Y no porque no le se pone el indicador, no es un indicio. Y presente ausente. De hecho, de esto hablé hace un poquito acerca de esto. Presente si está en el momento, es un indicio que está presente en el hecho. Y también si me falta el arma, si me falta el cadáver, no sé, hasta si me falta la sangre, porque yo creo que aquí ahí echaron el cadáver, ¿vale? Ahí depositaron el cadáver, pues también se pueden que lleguen a ser un indicio ausente de que me falte algo para poder establecer una buena conclusión. Seguimos. Un término que se maneja mucho es la parte de verdad histórica de los hechos. La verdad histórica de
veces los hechos, desde el punto de vista contemporáneo o actual, digamos que hay una gran problemática únicamente por la definición de historia. Cuando hablamos de historia, se dice que es un conjunto de acontecimientos y hechos vividos por una persona o grupo de personas. Cuando hablamos de verdad, es un juicio o proposición que no puede negarse racionalmente y un hecho es una cosa que sucede. Si digamos que desde ese punto de vista, o si entendemos la verdad histórica de los hechos como realmente una verdad histórica, estaré diciendo yo que lo que yo estoy estableciendo como tal surge únicamente de la información que me da una persona o un grupo de personas. Y sabemos que sí me puede apoyar, o sea, una entrevista me puede ayudar, pero realmente yo, lo que me va a dar el peso o el gran peso son estas pericias científicas, como por ejemplo, no sé, laboratorios de química, laboratorios de genética, de hematología, la prueba clínica de campo, ¿vale? Y todas estas se basan en conocimientos racionales o en la aplicación de métodos racionales al caso que se está investigando, no a lo que me dice una persona o un grupo de personas. Entonces, digamos que la gran problemática o duda del por qué no se recomienda usar la palabra, el término verdad histórica de los hechos, es únicamente por esta parte. Porque si nos centramos en historia, estaríamos diciendo que lo que yo estoy diciendo me lo dijo alguien, o peor aún, que yo estuve ahí en el momento que ocurrió el suceso. ¿Vale? Entonces, digamos que aquí estamos, más que estemos mal o estemos realizando mal el trabajo, estamos aplicando mal o de manera incorrecta un término. Seguimos. Aquí, tal cual lo hemos mencionado muchas veces, la criminalística no solo es fáctica. Ya vimos que también podemos aplicar matemáticas, podemos aplicar lógica. Este examen, como propia jueguito que hicimos de aplicar de no tengo datos, pues que me falten datos es un dato. Esta aplicación que estoy haciendo, estoy creando indicios mediante una abstracción lógica. Cuando hablo de abstracción, es que toda la información que tengo, la empiezo como a interpretar, y en base a toda mi interpretación establezco algo. Todo esto lo hago acá arriba. Y lo hago de manera lógica, mediante una regla lógica, por ejemplo, la que le estoy diciendo, ¿no? La ausencia de datos es un dato. Entonces, ya vemos que la creencia no solo es fáctica. Vemos que es una cosa que se puede aplicar, ¿no? Y la parte de las matemáticas, la verdad es que matemáticas aplicamos siempre. Ahí sí está medio raro no aplicarlas. Después, un término que se pelea mucho y que siempre se están ahí encontrando por el término de definiciones, es la parte de indicio o evidencia. Y aquí sí es un error. O sea, indicios, sabemos que todos los indicios son pre-laboratorio, es lo que está en mi lugar de investigación, y la evidencia ya es todos los indicios que fueron investigados y ya tiene esta cualidad de que realmente me sirven a mi investigación, de que son evidentes, de que son significativos, etc. ¿Vale? Fijan, evidencia es cualidad evidente. Significa eso. Es evidente para mi caso. Evidencia que es también, es tan claro que no puede ser puesto en duda. Entonces ya vimos, el indicio no es evidente, ¿no? Apenas vamos a investigarlo. Y el indicio no es claro. Por lo mismo, todavía ni siquiera lo investigamos, no podemos establecer algo con algo que ni siquiera hemos investigado. O sea, quizá hicimos algunas pruebas presuntivas, ¿no? Por ejemplo, yo tenía líquido rojo en el lugar, le hice una prueba presuntiva para una técnica colorimétrica inicial, presuntiva, que me da datos de que puede ser sangre, de que probablemente sea sangre. Pero no es claro, ¿vale? Apenas me da un grado de probabilidad. Hasta que llega la evidencia, hasta que está en laboratorio, pasa por este equipo de laboratorio y tal equipo me dice que, pues sí tiene leucocitos, sí tiene linfocitos, sí tiene plaquetas, sí tiene agua, aminoácidos, proteínas, todo esto que compone la sangre, entonces sí es sangre, ¿no? Entonces sí es claro que no puede ser puesto en duda. Ahí sí. Vemos también el objeto primordial del índice. ¿Cuál es el objeto de estudio primordial de la criminalística? Muchos me marcan que lo que investiga la criminalística es el indicio, otros me marcan que lo que estudia la criminalística es el lugar de investigación, ¿vale? Y aquí es bien sencillito. Yo voy a investigar lugares de investigación. No voy a investigar indicios únicamente. ¿Por qué? Porque de mi lugar de investigación, y saltándome a la siguiente, que tiene relación con esta, lugar de investigación, el hecho se estructura conforme a los indicios, o los indicios resultan conforme a cómo se estructura el hecho. Entonces, ¿qué me dice? Pues que mi hecho es mi fuente de información de la investigación, del lugar de investigación, ¿vale? Porque ni siquiera sé qué indicios hay.
Digamos que de así tan rara estará yo diciendo que yo estoy el indicio, ¿no? De hecho, de aquí también, aquí la escuela, aquí se pelean, porque antes, por ejemplo, en la escuela clásica había una frase que se decía que la criminalística era la ciencia del pequeño detalle. Y a mí se me hace muy padre la definición. Ya después de que tuve un poquito más de experiencia, pues ya vi que, o sea, más que, o sea, sí nos ayudan estos pequeños detalles, pero pues todo surge de una buena investigación en lugar de los hechos o del lugar de investigación. Si ya tengo, el hecho es una fuente de verdades, de aquí surgen indicios, y de aquí ya puedo establecer o estudiar o mandar a cada laboratorio lo que es, ¿no? Entonces, más que criminalística, más que objeto sea el indicio, la criminalística, su objeto de estudio es el lugar de investigación, porque de aquí surge todo. Aquí otra pelea también. Fíjense, seguimos como atacando desde la contemporánea de la clásica, ¿eh? También aquí tenemos las preguntas de oro. La escuela contemporánea me dice que las preguntas por sí solas no valen nada. Si nos vamos a la siguiente diapositiva, las preguntas por sí solas no tienen ningún valor. Y esto, si nos ponemos a pensarlo, pues sí es cierto, ¿no? Realmente, ¿qué me sirve realmente de esto, de las preguntas? Pues me sirve la respuesta. Las respuestas son las que van del oro. Si tengo muchas preguntas, pero no las tengo respondidas, pues ¿para qué me sirven? ¿Por qué se le llama preguntas del oro o las 7 preguntas de oro, o las preguntas de oro? Pero digamos que son preguntas que me guían para llegar a algo, pero si lo vemos un poquito más a fondo, pues sí, tal cual sí estará yo un poquito más de acuerdo con la escuela contemporánea. Realmente lo que me sirve, la respuesta. La pura pregunta no sirve para nada. Y aquí tenemos la forma de ver desde la criminalística desde la criminalística contemporánea, desde la cuarta corriente de pensamiento, cómo se clasifica la criminalística. Bien interesante. Y muy parecida, ¿eh? Se fijan, aquí casi lo mismo. Bueno, ahorita vamos a explicarlo de verdades. Casi lo mismo de términos. Digamos que modificando esta parte criminalística documental. En la escuela clásica juridicista, a esta le llegaron a llamar criminalística de gabinete. Y también que es muy, digamos que tiene ahí su raíz ahí parecida. La escuela contemporánea me marca 3 tipos de criminalísticas, omitiendo la cuarta, que es como la general, ¿no? Pero como 3 ramas de la criminalística o 3 partes de la criminalística. Me marca una crimi de campo, la primera criminalística. Ahorita al final explico lo de abajo, ¿eh? Me marca que hay una crimi de laboratorio y me marca una crimi documental, ¿vale? ¿A qué se refiere cada uno? De hecho, creo que traigo definición de cada uno. Sí, vamos a verla así. Así vamos explicando, ¿no? Acuérdense. Crimi de campo, vamos a explicar primero la verdad relativa y la ejemplificamos. Verdad relativa, se dice que el crimi de campo o en la criminalística de campo, el conocimiento que en lo que fundamental refleja exactamente la realidad, pero que no en toda su plenitud, sino dentro de ciertos límites, ¿vale? O sea, tú como perito de campo, tú únicamente puedes establecer hipótesis del caso o hipótesis del hecho en base a tu realidad, ¿no? En base a lo que tú estés investigando. Tú no vas a poder establecer, no sé, y también ni límite de tus capacidades, ¿no? Tú no puedes decir que sangre directamente cuando estás en el lugar, ¿no? Eso excede tus capacidades o tus límites. No tienes ni el equipo, quizá no tengas ni la profesionalización, no, tampoco, sin decir que no es tu trabajo, ¿vale? Entonces, fijan, sin excederme de ciertos límites, que son justamente lo que estoy diciendo. Únicamente establecemos nuestro reflejo de la realidad, ¿no? ¿Qué tipo de lugar es? ¿Cuántos indicios veo? ¿Hay cadáveres? ¿Hay violencia? ¿No hay violencia? ¿Me falta algo? ¿No me falta algo? ¿Hay vehículos? ¿No hay vehículos? La posición del cadáver, en la misma posición cadavérica, posiblemente una lesión externa, posiblemente quizá un signo cadavérico, un fenómeno cadavérico, la etapa de putrefacción, ¿vale? Cuestiones muy generales que puedo percibir de manera visual, que se limitan a mi realidad y que no exceden mis capacidades, ¿vale? Digamos que eso es importante. Después se fijan que pasa el crimen de campo de manera primaria, sigue la crimen de laboratorio. Se fijan, allá abajito dice crimen absoluto, verdad absoluta, perdón. Y vamos a ver qué es la verdad absoluta. ¿Se fijan? Si llego a entender correctamente las verdades,
sé cómo refutar a cada área. Por ejemplo, la crimen de campo, ¿cómo la refuto yo en una audiencia? Fuera del lado de la defensoría, digamos de la manera particular. Si yo veo que me está dando algo de información que excede su realidad, por ejemplo, que me está diciendo, no sé, me llega a decir que es sangre, pues ya, problemita fácil, ¿no? Digamos que puedo refutar rápidamente eso. O me llega a decir, no sé, que fue identificado con el nombre tal, pero otras personas me dicen que no fue identificado en el lugar, que fue identificado no sé, en días posteriores. Pues no fue mi realidad, ¿no? Fue de la realidad de alguien más. Entonces, si entiendo qué es lo que me puede dar, digamos que esa área de criminalística, voy a ver hasta cómo refutarla. Van a ver ahora cómo podemos refutar y entender la verdad absoluta, que es la criminalidad de laboratorio. La criminalística de laboratorio, es la que no puede ser refutada, me falta aquí ponerle, en su resultado. No puede ser refutada en su resultado. Aquí como que lo corté. Por la ciencia ni por la práctica, se compone de diversas verdades relativas. ¿Por qué verdades relativas? Es lo que me da la química de campo, que estos indicios que me dan perito de campo. Entonces, una verdad relativa, pues estas verdades relativas serían que la sangre, que estos indicios que encontró en el hecho. Entonces, ¿vale? Si no puede ser refutada en el resultado, ¿dónde la puedo refutar? Pues la puedo refutar quizá en el proceso. Puedo refutar si el equipo está bien calibrado. Puedo refutar que haya aplicado realmente, o ataco la cadena de custodia, o ataco directamente desde antes, ¿vale? Desde la forma en que el perito de campo entregó a perito de laboratorio. Entonces, digamos que puedo comenzar. Sé que no lo voy a ganar en resultado. ¿Para qué me tardo haciendo eso? No voy a ganar desde ahí, pero puedo atacar en el proceso o antes de que comenzara. Ahí sí puedo echarle poncho. ¿Vale? Pues ya entendí, ¿no? Verdad absoluta. No puede ser un resultado. ¿Por qué no puede ser refutado en su resultado? Porque muchas veces se resultado una máquina. ¿La sangre de qué está compuesta? Pues la sangre está compuesta de linfocitos, leucocitos, plasma, agua, etc, etc. Eso no puede ser refutado, ¿no? Si tiene eso, es sangre, no hay más. De ahí viene que no puede ser refutado, ¿vale? Seguimos. Tengo también, verdad objetiva, la que hace referencia a la crimen documental. Si recuerdan ustedes, había aquí una crimen documental, la verdad objetiva. La crimen documental no es más que esta verdad objetiva, es un proceso de conocimiento que tiene lugar a los pasos de la verdad relativa más la verdad absoluta. Se dice que la verdad objetiva es la suma o la sumatoria de verdades relativas y verdades absolutas. ¿En qué partes el crimen de campo y el crimen de laboratorio trabajan en conjunto? Obviamente para establecer, para dar apoyo al MP para resolver el caso, pero ¿qué más? Una mecánica de hechos, una mecánica de lesiones, una posición víctima-victimario. A todas estas partes necesito a mi perito de campo y necesito a mi perito de laboratorio. Son todas mis verdades objetivas, ¿no? Establecer realmente qué fue lo que pasó. Y ahí necesita fuerzas, verdades relativas y verdades absolutas. Seguimos, seguimos. Perfecto. Ahora, vamos a ver, por ejemplo, ya atacamos mucho a la escuela clásica. Ahora vamos a ver cómo funciona o cómo trabaja la escuela contemporánea. Y se fijan, vamos a mover esto para acá. Ahí está, que no veía. Crimen de campo, verdad relativa, ya la acabamos de mencionar. Y vamos a una definición de la escuela contemporánea bien, bien interesante. Es esta rama primaria de la criminalística que por medio de la aplicación del método criminalístico interpreta indicios, fíjense, interpreta, no analiza, interpreta. Indicios materiales e inmateriales, fáctico-formales, presentes o ausentes. La clasificación de indicio que acabamos de ver hace unos momentos, todo eso lo estoy interpretando. Estableciendo hipótesis en el lugar de investigación y de la sumatoria de todo lo anterior, obtiene al menos una verdad relativa, ¿no? ¿Qué tipo de lugar es? Posiciones, signos cadavéricos, fenómenos, etc. También tengo mi definición desde la Escuela Contemporánea de Crimen de Laboratorio. Porque a veces estas dos ramas no se definen, no es la misma definición de siempre. Es para que vean que también hay más definiciones y hay más de formas de ver a estas áreas. Crimen de laboratorio, verdad absoluta, ya vimos que era verdad absoluta. Rama secundaria, ¿vale? Precede de manera consecutiva a la anterior.
de la criminalística que analiza los indicios suministrados o bien examinados o recolectados del lugar de investigación. Sabemos que todos los indicios los suministra, no sé, alguien de campo, los suministra el encargado de indicios, examinados, obviamente tienen que examinarse, o recolectados, a veces el perito del laboratorio llega a recolectarlos del lugar, no sé, o en el cadáver había tales indicios y los recolecta de ahí, propiamente del lugar de investigación, aplicando técnicas oportunas, la técnica de laboratorio que sea idónea, eficaces, obviamente tiene que servir esa técnica para algo, propias de las ciencias, siempre apegados a las ciencias o disciplinas, y oficios que auxilian con el objetivo de establecer diversas verdades absolutas, ¿no? Establecer qué tipo de huella es, establecer si sí es sangre o no, establecer el tipo de sangre, establecer si sí es el perfil genético de alguna persona, establecer directamente qué es, ¿vale? Digamos que podemos jugar con esto, ¿no? Si fue disparada un arma de fuego, el calibre, identificar un arma de fuego. Entonces, fíjense, todo esto estoy estableciendo verdades absolutas. Verdades que no pueden ser refutadas en su resultado, pero que sí pueden ser refutadas en su proceso o antes de su proceso. Después tengo la crimen documental. Bien interesante, esta definición quizás sí sea un poquito diferente. Rama terciaria de la criminalística que analiza y sintetiza las verdades relativas y verdades absolutas derivadas de la rama primaria y secundaria para el establecimiento de la verdad objetiva, ¿no? Ya vimos. Analizamos, sintetizamos, analizamos, laboratorio y sintetiza el perito de campo. Verdades relativas, la criminalística de campo, verdades absolutas, criminalística de laboratorio, derivadas de la rama primaria y secundaria, tenemos cuáles son, para el establecimiento de una verdad objetiva, ¿no? Mecánica de hechos, mecánica de lesiones, recreación de los hechos, establecer qué pasó, cómo pasó, dónde pasó, todo esto, ¿no? Estos son todas verdades objetivas o verdades de postura objetiva. Movemos esto para acá y aquí vemos la aplicación, lo que acabamos de mencionar, súper sencillito. Van a ver crimen de campo, crimen laboratorio y crimen documental. Van a ver como una aplicación de las tres. Crimen de campo, ¿qué me podría decir la crimen de campo de manera de ejemplo? Ah, pues quizá el perito de campo, ¿qué dijo? Ah, pues observa una mancha de color rojo con características, no sé, de tejido hematopoyético con un patrón de proyección sobre el muro norte. Ahí está, lo que me puede dar mi crimen de campo, ¿no? Me dice mancha, me dice la colorimetría, me dice características de un patrón, que posiblemente sea tal cosa, en donde estaba, limitado a mi reflejo de la realidad y no excedo límites. Crimen de laboratorio, ¿qué me va a decir él? Ah, pues positivo para sangre humana, la muestra sobre el muro norte. Me vas a decir que dicha muestra marcada con el indicio número 12 en lugar de investigación es sangre tipo tal, ¿vale? Y factor RH tipo tal. Y crimen documental, conjunto ambas, conjunto mi verdad relativa y mi verdad absoluta, y puedo establecer estas cositas. Por ejemplo, ¿qué podría hacer? Juan se localizó bipedestado al sur del muro norte de la habitación en el momento que fue vulnerado por un proyectil por arma de fuego, identificado con la marca tal, calibre tal, etc. ¿Vale? ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy mezclando conocimientos que vi, no sé, marcas de disparo, orificios, quizá hay el propio cadáver de la que establece, que digamos que aportó la química de campo, y todo lo estoy confirmando por laboratorio, ¿no? El laboratorio me dijo, que eran 9 milímetros de marca tal, me dijo que el arma de fuego sí fue disparada, me dijo que la sangre de tal persona sí es de Juan, y que si es sangre, más importante, ¿vale? Ya vimos, digamos, que cuál sería una forma muy sencilla de cómo se podría aplicar realmente la crimen de campo, la crimen de laboratorio y la crimen documental, y cuáles son sus límites. Es bastante interesante. Y vamos a ver, mejor aún, una definición de la escuela contemporánea, para que no todo sea clásica, ¿no? Y ya de aquí ya puede surgir la que nosotros queramos. Definición de criminalística. César Larac, su libro es el de Criminalística, Nuevos Paradigmas, es del 2017. Un librito verde, y en el 2019 creo que lo actualizó
y es el mismo, nomás que es un librito rojo y cambio algunos términos. Ciencia binomial, fáctica formal, teórica práctica. Cuando hablamos de binomial es que hace relación entre dos cosas al mismo nivel. Por ejemplo, la criminalística es fáctica y formal, estamos de acuerdo. Y es teórica y práctica, estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, es una ciencia binomial, como estos binomios de investigación, que estructura abstracciones y proposiciones lógicas. A mí la información que me está llegando del ambiente, lo estoy interpretando y estoy estableciendo algo, ¿no? Si veo que me faltan indicios, lo interpreto y yo digo que es lugar de hallazgo. O veo características, lo interpreto y digo que me falta un arma, ¿no? Las proposiciones lógicas derivadas de la interpretación y análisis, interpretación, crimen de campo, análisis, crimen de laboratorio, de indicios, y aquí plasmamos otra vez la clasificación, fáctico-formales, materiales y inmateriales, presentes ausentes, procedentes de un hecho o del despliegue conductual, que corresponden a un hecho o algo que pasó, despliegue conductual, a una conducta, de uno o diversos. Digan, aquí no estamos utilizando ningún término legal, digan, ¿de dónde vienen todos estos datos, todos estos indicios? De uno o diversos emisores. Ahora hacemos esto. De uno o diversos emisores, receptores, intervinientes, emisores, quien emite indicios, receptores, quien recibe indicios, intervinientes, personas que intervengan, involucrados, que estuvieron ahí involucrados de alguna manera, con la finalidad de documentar dichos elementos para la conformación de una verdad objetiva, para establecer el cómo pasó dicho hecho, ¿vale? Esta clasificación la da Aldaraca y esta es puramente escuela contemporánea. Sencillito. Igual como lo hicimos antes, vamos a verla un poquito más rápido, pero cada cosa. Ciencia binomial, justo lo que acabamos de mencionar. Binomial hace referencia a que se conectan dos elementos al mismo nivel. Fáctico formal, teórico práctica, digamos que juega desde ese punto de vista. Tenemos también, elabora abstracciones y proposiciones lógicas. Todo lo que me llega lo estoy interpretando y abstrayendo de manera cognitiva. Y después de mi interpretación establezco algo o propongo algo de manera lógica. Y ahí muestro algunos ejemplos. Interesante acá. Derivadas de la interpretación y análisis de indicios. Vemos que me interpreta el crimen de campo. ¿Quién me analiza? Me analiza el crimen de laboratorio. De indicios fácticos, sabemos que fácticos es cualquier indicio que se ha estudiado por una área fáctica. Formales, estos indicios que surgen en la interpretación lógica. Materiales, cualquier elemento que tenga esta capacidad de que lo pueda levantar o transportar y aparte señalar de manera numeraria. Inmateriales, estos indicios que no puede señalar de manera numeraria, por ejemplo, la información. Presentes, que están directamente en el hecho o en el lugar de investigación, o ausentes, que no porque me falten, dejan de ser importantes. También acá, procedentes de un hecho, ¿vale? Proceden de un hecho, o el despliegue conductual de una acción, de uno o diversos, ¿vale? Pueden ser sea mínimo uno o varias personas, diversos emisores, quien emite, puede llegar a emitir el indicio, receptores, quienes reciben o llegan a recibir el indicio, intervinientes, quienes intervengan de alguna manera o involucrados de manera indirecta al caso o al hecho que se investiga, ¿verdad? Tenemos con la finalidad de documentarlos. Sabemos que todas mis investigaciones que tienen que estar documentadas y plasmadas en un documento, entonces vamos a documentarlos. Dichos elementos para la conformación de al menos una verdad objetiva, ¿vale? Siempre tengo que establecer mínimo una, y si recordamos que la verdad objetiva es la sumatoria de la verdad absoluta y la verdad relativa, entonces que esa, pues cualquier cosa o esta sumatoria o esta interpretación entre mi perito de campo y mi perito de laboratorio. ¿Vale? Seguimos. Ahí está. Aquí vemos el proceso de investigación desde un diagrama de investigación bastante interesante. Igual, puramente contemporáneo. Y son como fases. ¿Cómo se trabaja?
desde el punto de vista criminalístico. Intervención en campo, procesamiento del lugar, puramente fáctico, trabajo únicamente el hecho o fenómeno. Después, elijo los indicios, hipótesis incluyentes y excluyentes, empiezo a comprobar y a refutar mis hipótesis. Desde lo que hemos mencionado al inicio, todo tiene que ver aquí. Y aquí estoy haciendo abstracciones lógicas, estoy interpretando. Después, procesamiento del indicio en laboratorio, puramente fáctico. Interpretación de elementos de laboratorio, por ejemplo, una mecánica de hechos, puramente abstracción lógica. Digamos que aquí es como aplicar ciencias fácticas, aquí ciencias formales. Ciencias fácticas en procesamiento de indicios y después interpretando ciencias formales porque estoy aplicando lógica. Después, verificación fáctica de las hipótesis primarias del proceso y al final voy a elegir con cuál me quedo. Contrastación, refutación, aceptación, qué es lo que realmente pasó básicamente, ¿vale? Establecer esta verdad objetiva, puramente abstracto, puramente lógico, con apoyo de la información fáctica del caso, ¿vale? Digamos que tiene que decir fáctica y abstracto, ¿no? Entonces, fáctico, cuando sea alguna información tal cual, desde el punto de vista donde se aplican únicamente las ciencias fácticas, y cuando ve abstracto, porque estoy aplicando lógica, ¿no? Entonces, aquí, ciencias formales. Entonces, digan, por eso era importante ver desde la ciencia para que si entendiéramos realmente de qué estoy hablando y no me quede con cara de what, ¿vale? Entonces, ya vimos. Procesar un lugar, puramente fáctico. Y elegir las hipótesis y comenzar a incluirlas y excluirlas, pura abstracción. Procesar un indicio, puramente fáctico. Interpretar los elementos en el campo, completamente abstracción. Por ejemplo, establecer qué lugar de hallazgo, puramente lógico. Y verificar fáctica las hipótesis, elegir y llegar a una verdad objetiva, puramente abstracto, con apoyo de esta información fáctica que se tiene. Interesante, ¿no? Seguimos. ¿Vamos bien de tiempo? Vamos excelente de tiempo. ¿Vale? Y después, para esta ocasión, muchas veces cuando damos esta capacitación de criminalística, que le he dado muchas veces, permítame. Esta alergia está curiosa. Siempre que doy esta clase de capacitación de criminalística, desde, digamos que, fundamental o científica para entenderla realmente cómo funciona y no saltarnos luego a cosas más particulares, es agregarle un área pericial. ¿Y qué haces con esa área pericial? Muchas veces le agrego la fotografía, muchas veces le agrego la dactiloscopía, a veces la balística. Yo elegí, porque soy de tiempo, porque es la que yo creo que nos va a alcanzar, sin problemas. De hecho, vamos excelente de tiempo. Hoy elegimos la fotografía. Vamos a ver una auxiliar de la criminalística de campo. ¿Significan? Comenzamos a hablar desde la ciencia, método científico, investigación criminal, método de investigación criminal, criminalística, ya vimos definiciones, criminalística de campo, y vamos a hablar hasta una técnica o una área auxiliar de la crimen de campo. Digamos, y fue la que elegimos. Aquí la verdad es que podemos ver muchas, pero para que no nos falte tiempo, la verdad es que vamos a quedarnos con una que sí podemos abarcar y hablar perfectamente. ¿Y qué podría ser? La fotografía. Y vamos a quedarnos con una definición de fotografía. Esta es del perito Javier Peña, perito certificado en fotografía forense, aquí en México, por suerte también mentor. Fotoforense, el arte de documentar de manera gráfica, metódica, lógica y secuencial el lugar de intervención y o todo indicio o evidencia que tenga relación con un hecho delictivo. ¿Vale? Estoy viendo que este autor me lo ve como un arte, me lo ve como una técnica que me grafica, ¿vale? Me permite ver de manera gráfica mediante el uso de un método que es lógico, obviamente con un tipo de secuencia, el lugar de investigación, intervención y lo propio indicio, ¿no? Si ustedes han visto un poquito de fotografía, han visto cómo se entiende, ¿no? La fotografía. Vamos a ver. Vamos a planos, unos poquitos de planos, bien sencillito, aplicado a crimen de campo, técnicas básicas de la crimen de campo, sumamente útiles. Sabemos, por ejemplo, que en los planos hay varios tipos de planos, ¿no? A esto yo les puedo llamar planos principales y vamos a ver otros planos. Plano general,
larga distancia, plano medio, media distancia, primer plano, acercamiento o detalle. Plano general se utiliza para visualizar aspectos generales del lugar de investigación. Permite mostrar la ubicación, el plano medio permite mostrar la ubicación de los indicios o la interconexión de los mismos. Muchos autores me dicen que el plano medio es el más importante. Y primer plano, acercamiento o detalle, me dice que con este plano permite percibir detalles de lo fotografiado. Ejemplo de indicio. Vamos a hacer ejemplos de cada uno. En general, digan, estoy viendo, estableciendo mi lugar de investigación, mi lugar de intervención de manera integral. No estoy especificando, no estoy haciendo indicios. Estoy plasmando mi reflejo de mi realidad en dicho momento. Puede establecer muchos planos generales. Eso es válido, ¿no? Por ejemplo, aquí, un hecho de tránsito, una vía de circulación, terrenos a ambos lados, espacio de terreno natural a ambos lados, cunetas o espacios de desagüe para aguas pluviales, a las orillas, rayas delimitantes, ¿vale? Seguida de color blanco. Tengo un vehículo ahí volcado, color negro, ¿vale? Digamos que son los datos preliminares que puedo ver, ¿no? Medio, plano medio. Dice que el plano medio es un ángulo aproximadamente 45 grados. Por ejemplo, este ángulo podría ser, la foto debería ser un poquito más angular y un poquito más de arriba. Pero pues se entiende. ¿Por qué? Es la interconexión de indicios. Yo tengo que ver la conexión, digamos que espacial, de mi indicio 3 y por ejemplo acá de mi indicio 9. Aquí tengo casquillos, el arma de fuego por acá, acá tengo otro objeto, ¿vale? Quizá por acá me faltó ubicar otro indicador, ¿vale? Digamos, es como ubicarme la interconexión espacial en dicho lugar de investigación de los indicios. Después tengo primer plano. Y aquí tengo tal cual, foto 90 grados completamente. Estoy ubicando mi indicio en particular o mis particularidades del caso que estoy investigando, ¿no? Por ejemplo, este es un casquillo. Únicamente mi casquillo, 90 grados. Muchas veces utilizamos este tipo de regletas o testigos métricos. Mi indicador para poder diferenciarlo y darle este como tipo de secuencia. Ahí está, primer plano. Y después tengo otros planos de apoyo o planos secundarios. El más utilizado, si acaso, yo creo que sería el primer plano, que no es más que este como sumo acercamiento. De hecho, creo que está, mira, que no le borra al pasado. Blancas aquí, primerísimo plano, no es más que el acercamiento en el propio indicio. Ahorita vamos a dar un ejemplo. Panorámico, tomas a larga distancia con la intención de mostrar el aspecto general del indicio. Aquí se me copió mal. Plano de perspectiva, representación cuyo objetivo es similar al plano medio. Ahorita vamos a ver cómo se puede aplicar, ¿no? Y con ese principio, primer plano, es del como estoy yo tomando, fijando un indicio que está en un indicio. Por ejemplo, si yo tengo en, no sé, unos lentes, mis lentes es un indicio y aparte aquí en un lente tengo una huella dactilar. Mi primer plano sería la fotografía de los lentes y mi primer plano sería la fotografía de la huella dactilar, ¿vale? A eso se refiere. Vamos a ver ejemplos. Plano panorámico, plano que se usa mediante algunas herramientas, porque la fotografía que queda súper larga, entonces muchas veces las herramientas que se llegan a utilizar son un tipo de software de computadora o a veces el mismo dispositivo celular o algunas cámaras ya lo tienen incluido, que esto te lo reduce y te lo acomoda a un tamaño de fotografía normal de 4x3 para que pueda incluir un documento. Recordemos que siempre hay que pensar que las fotografías van a ir incluidas en un documento, en un dictamen, ¿no? Entonces no puedo meterle una extensión de fotografía que sea imposible meter en un documento. Entonces digamos que tengo que contemplar esto. Plano panorámico, ¿para qué me sirve? Únicamente me sirve como referencia. No me sirve para otra cosa más que como referencia en dónde estoy. Porque si fijan, aquí puedo marcar como parte panorámico, puedo referenciar dos calles, quizá tres si quisiera, las personas, el edificio, etc. Permítame. Estar hablando y hablando, luego se le va el aire a uno. Muy bien, primerísimo por el plano, justo el que acabamos de mencionar hace ratito, que yo me equivoqué en la definición, pero pues ahí está
Está facilito, ¿no? Primerísimo primer plano, ¿qué es? Pues es, fijan, sencillito, es como acercamiento en el indicio de otra importancia. Por ejemplo, si en un cadáver tengo algún dato de mordidas, de hecho, por ejemplo, el dato de mordidas es un área que es poco investigada y muy interesante. Por ejemplo, aquí en México tenemos, ahorita estamos haciendo un pause tantito, aquí en México tenemos un autor muy interesante que se llama Correa, no me acuerdo cómo, y tiene un librito chiquito que se llama Mordidas, así, tal cual, Mordidas, en el contexto forense, investigación criminal, Isaac Correa, creo que se llama. Así lo pueden localizar, es un autor mexicano. Porque hay pocos autores que hablan de mordidas. Y tal cual te dice las mordidas, una clasificación ahí preliminar, cómo se pueden estudiar, cómo se pueden levantar, para qué me sirven, y pues llega a ser bastante útil. ¿Vale? Entonces, regresando ahora sí, después del pause, primer plano es un cadáver. A mi cadáver le voy a hacer primeros planos, ¿no? Primeros planos del rostro, primeros planos de todo el cadáver, de algún dato en general. Y todos estos acercamientos a mis primeros planos son primeros planos. ¿Por qué les digo yo que son planos secundarios? Y algunos autores, no solo yo. Porque no es más que un primer plano aplicado, ¿vale? No es más que acercarme o un zoom a algo. ¿Por qué? Porque tiene las mismas reglas que el primer plano, variando este zoom, este acercamiento. No es más que eso. Después tengo el plano de perspectiva, bien interesante. El plano de perspectiva es muy parecido al plano medio, casi mismas características, solo lo varía en algo, solo varía en el ángulo. Por ejemplo, el plano medio es una fotografía, imaginemos, aquí está el piso, plano medio es a 45 grados, ¿no? Recordamos cómo se distribuye, no sé, un transportador, recordamos que está así, 0 grados, 90 grados, 45, todo está el piso, a 45 grados, es la fotografía, plano medio. Plano de perspectiva está casi pegado al suelo y es como para marcar como profundidad de campo, para acá profundidades. También me relaciona indicio-indicio, pero te da más esta profundidad de campo que puede llegar a ser bastante interesante en términos fotográficos. Bueno, antes de acabar, recuerden, ¿no? Hablando de esta técnica en específico, para centrarnos en un tipo de técnica, porque al final la quimérica está compuesta de métodos y técnicas, método criminalístico, por ejemplo, o método deductivo, y técnicas, por ejemplo, estas técnicas fotográficas, y vimos una específica de la fotografía, que son los planos, podríamos ahondar mucho en fotografía. Vimos que eso vamos a hacer un recordatorio, son 6. General, medio y primer plano, pues en general, visualizar de manera general e integral mi lugar de investigación. Plano medio, 45 grados, me permite mostrar la interconexión espacial de indicio a indicio o de los indicios en el lugar de investigación. Primer plano, digamos que darle esta particularidad o individualizar cada indicio. Y después tenemos pues, planos secundarios, igual son 3. Panorámico, esas son esas tomas largas. De hecho, muchas veces en sus dispositivos celular tiene esta opción panorámico, que la verdad es que poco se usa. Y son estas fotos que te ayudan para tomar largas distancias. Y después, para incluirlo pericialmente, tenemos que reducirlas. Y únicamente me ayuda para fines de referencia espacial. Primer plano, acercamientos a mis primeros planos o a mis indicios. Plano de perspectiva, muy similar a los planos medios. Interconexión indicio-indicio, pero es una fotografía donde la cámara fotográfica está casi pegada al suelo o menor a 45 grados, ¿vale? Digamos que el ángulo es un poquito más inferior al que se utiliza en el plano medio. Recuerden que estos planos son aproximados, no es que saque yo mi transportador y ponga exactamente los grados, pero sí, digamos que sí tenemos que tener la idea para respetar como estas técnicas y esto que voy a mostrar, ¿no? ¿Por qué 45? Porque así sí puedo alcanzar a ver todos los indicios. ¿Y cómo se diferencia, por ejemplo, con la perspectiva? Por ejemplo, la perspectiva, ¿qué me puede llegar a pasar en la perspectiva? A que llegue a tapar un indicio, ¿no? Y fíjate, por ejemplo, aquí estuviera indicio 5, atrás del 1 no estará viendo nada.
Y si fijan, me estoy tapando indicio, algo del 1. Entonces, es un plano de perspectiva. Más que tal cual, ve el indicio, estoy viendo la interconexión directamente de los indicios y estoy marcando profundidades. Y finalmente, vamos a centrarnos en qué es un perito, ¿vale? Para cerrar, darle forma de qué es un perito, a qué le podemos llevar un perito. Se dice, por ejemplo, que un perito es un experto en una ciencia, arte u oficio, pero vamos a ver qué onda, ¿no? ¿Qué realmente le puede llamar experto? Bueno, ¿no? Antes de darle. Acuérdense, perito, experto, un arte, oficio o ciencia. También se dice que obviamente en este tipo de formaciones más actualizadas, que es, por ejemplo, esta definición me la da Eliseo Lázaro Ruiz, un investigador del CONACYT, e igual investigador del INACIPE, que son investigaciones, digamos que son los investigadores de alto nivel en el contexto forense aquí en México. Y me da que para que sea experto, tiene que estar contemplado mediante 3 cosas. Vamos a una. La primerita, acreditado. De hecho, en muchos países he visto que luego le llaman como que tiene que estar acreditado el elemento o acreditado el perito. Y acreditado no es más que comprobar que tienes una buena formación académica o una formación académica idónea y obviamente que de ahí surge la experiencia, capacitaciones, que estás constantemente actualizado. Entonces, fijan, por ejemplo, no sé, un odontólogo no podría definir o hacer estudios químicos, ¿no? Entonces, ¿cómo yo me acredito? Pues teniendo una formación académica idónea para el campo, para la labor que esté realizando, ¿vale? En dicho momento. Después tengo un segundo punto, confiabilidad. Y muchas aquí es donde hay muchos como confusiones, porque a veces confiabilidad me voy luego por lo rápido y la podría confundir como que como que el perito es confiable. Y más que el perito sea confiable, es más que su trabajo sea confiable. Y como hemos repetido mucho desde el inicio, ¿cómo podemos saber si un trabajo es confiable? Pues que los métodos técnicos utilizados sean verificables y sean avalados por la comunidad científica. ¿A qué le llamo comunidad científica? Son estos órganos o autores o investigadores de la ciencia que promueven y crean conocimiento. Por ejemplo, aquí en México tenemos el CONACYT, tenemos el INACIPE y tenemos los propios libros ya revisados que utilizamos como base en siempre, ¿no? Tenemos libros muy amplios, por ejemplo, la metodología. Tenemos, no sé, los libros de investigación científica, tal cual, de Mario Bunch. Tenemos el libro de la investigación científica de Roberto Hernández, de Sapori. Tenemos, no sé, el INACIPE, ¿no? Digamos que todo esto, bagajes donde ya esté comprobado algunos métodos, si no está ahí y no está comprobado, ni no está dicho en ningún lado, pues yo no puedo aplicar algún método técnica o dicha técnica, ¿no? Si yo me invento de un día a otro una técnica y esa técnica la quiero demostrar a una audiencia, pues un buen perito me lo va a tumbar sin problemas, ¿no? De hecho, ni siquiera tendría que ser un buen perito. Debería ser una simple persona que conoce su área. Entonces, siempre métodos y técnicas confiables, avalados, verificables, que realmente sean idóneas para el caso. No, por ejemplo, yo voy a decir que en campo, por ejemplo, en campo solo se utiliza un método. Se puede llegar a utilizar el deductivo, pero principalmente en campo, como perito de campo y como criminalista de campo, utilizo principalmente que es el método criminalístico. ¿Y cuál es el método criminalístico? Nuestro método, así de manera idónea y principal, es ese. ¿Cuál es el método criminalístico? Si queremos recordarlo, es el, si tengo alguna de notas o no tengo notas aquí. Nada. Bueno, así. Método criminalístico, observación, muchos lo plasman al inicio, uno lo omite y lo pone como implícito a todo, pero siempre yo me gusta poner observación, protección y preservación del hecho, todos los hechos tienen que preservar, ¿vale? Protección y preservación del hecho, búsqueda de indicios, ya que voy a aplicar una técnica de búsqueda idónea, ¿no? Sino que, ¿qué podrá decir? Técnica de búsqueda, después localización y ubicación, voy a localizarlo, voy a ubicarla, voy a señalarla con algún numerito, después fijación, puedo fijar un indicio de qué forma, puedo fijarlo de manera fotográfica, puedo fijarlo de manera documental, de manera escrita, por video, muchas cosas.
Ya que lo tengo fijado, levantamiento, puedo levantarlo de manera manual, con algún instrumento, o alguna pipeta, ¿vale? Entonces, levantamiento, embalado, puedo embalar con bolsas de plástico, puedo embalar con cajas de cartón, con sobres de papel. Después de embalado, etiquetado, voy a etiquetar qué es ese inicio que estoy levantando. Cadena de custodia, siempre la cadena de custodia se empieza a crear desde siempre. Hago mi registro de cadena de custodia. Mi traslado a la guardia de indicios o laboratorio, depende de la institución y depende del estado y depende del país. Aquí muchas veces veré el proceso. Y finalmente, elaborar mi dictamen. Vale, este es un método ya que fue confirmado y avalado por la comunidad científica, ¿no? Observación, protección, búsqueda, localización, fijación, levantamiento, embalaje, empaquetado o embalado, etiquetado, cadena de custodia, traslado y elaboración de dictamen, ¿vale? Es un método, es el método criminalístico. A veces algunos autores le quitan algo o le agregan algo, y este método ya está plasmado. O sea, yo tengo que seguir esos pasos para estar realizando correctamente mi trabajo. Y no, pues no, ¿verdad? No lo estaré realizando correctamente. Seguimos antes que me vaya el tiempo. No, vamos ahí cerca de la línea. Finalmente, uno de los más importantes es la credibilidad. Credibilidad. Acuérdense, credibilidad, unir conocimientos y llegar a exponerlos correctamente, ¿no? Defenderlos en una audiencia, exponerlos correctamente en algún lugar, ¿vale? Ante alguna autoridad competente, explicarlo correctamente. Todo esto me da credibilidad como experto. Entonces, ¿cuándo ser experto? Acreditado, formación académica idónea, confiabilidad, aplicación de métodos y técnicas avalados por la comunidad científica, credibilidad, explique, reflexione y puedo desahogarlos y exponerlos de manera correcta, ¿vale? Entonces, digamos que hoy hablamos de mucho, ¿verdad? Ya hablamos muchos, de manera así por encimita, y haciendo así un súper resumen, vamos a regresar de volada y hacemos un súper resumen. Siempre me gusta cuando acabamos una clase, hacer como el recorrido así de temporal de todo lo que vimos hoy. Y esto lo hago en clase siempre, para que se nos quede desde el inicio. Y esto nada más es hablar así de volada, cada diapositiva que fuimos viendo, ¿vale? Digan, el día de hoy, ¿qué fuimos haciendo? El día de hoy hablamos desde el inicio. Vimos el por qué se hablaba de ciencia y disciplina. Hablamos de qué es una ciencia y vimos una definición, ¿no? En este caso vimos la de Elie de Gortari. Vimos una clasificación de ciencia sencillita, la de Mario Bunch, del libro La ciencia, su método y filosofía. Ese libro, si quieren aventárselo, échenselo. Recomendadísimo. Por ahorita les voy recomendando libros y me pregunten y me los piden al rato. Vimos el método científico de Ledó-Pescano, vimos una definición, vimos una forma más sencilla, súper básica de entender el método científico, que a veces puede llegar a ser bastante complicada, pero que si tenemos estos 4 pasos, es sumamente sencillo. Vimos que es investigación criminal, vimos una definición. Después nos centramos en un método que casi no se ve, pero que es aplicable en cualquier contexto, ¿no? El método de investigación criminal. Después nos paseamos, vimos la diferencia entre conjetura, suposición de hipótesis. Bien interesante, ¿no? Que a veces confundimos suposición de hipótesis. Vimos el error, donde a veces surge el error de muchas peleas, ¿no? Y no es más que el enfoque de cada una, ¿no? Vimos las 4 escuelas, bien interesantes. Comenzamos a ver primeramente 2 definiciones clásicas, una de Moreno y una de Montiel, autores clásicos de la criminalística. Y después comenzamos a ver algunos mitos. Vimos el mito de que un indicio es material, vimos una definición de indicio, vimos la clasificación de indicio, vimos el mito o aquí algún error o confusión de término únicamente de la verdad histórica de los hechos. Vimos esta corriente de que me dice que la criminalística no solo es fáctica. Vimos la diferencia, ¿no?, entre indicio y evidencia. Me hicimos énfasis en que realmente el objeto de investigación de la criminalística es el lugar de investigación, no es el indicio. De mi lugar de investigación va a surgir todo. De ahí surge todo. Vimos que hicimos énfasis en que lo que tal vez muchos le llaman preguntas de oro no son preguntas de oro. Lo que realmente me sirve, lo que realmente vale, según los autores, es la respuesta. Vimos otra clasificación que a veces se ve poco, directamente de la corriente del pensamiento de la escuela contemporánea, que se fijan muy parecida a todas, pero únicamente me hace esta diferencia entre escuela documental
o esta criminalística documental. Vimos las tres diferencias de verdad relativas. Una verdad relativa, lo que yo puedo hacer si soy crimen de campo, crimen laboratorio y crimen documental. Vimos unas propias definiciones de criminalística, desde qué es crimen de campo, desde qué es crimen laboratorio y desde qué es crimen documental, y le aplicamos su verdad, qué es lo que puede establecer cada una y qué no. Vimos un ejemplo de cómo puede aplicarse la crimen de campo y su verdad objetiva, de la crimen laboratorio y su verdad absoluta, y de la crimen documental y su verdad objetiva. Vimos una definición, casi para cerrar, de criminalística contemporánea, que vimos que eliminaba esos términos legales de la escuela clásica. Es una definición puramente contemporánea, que a veces hay definiciones que están medio mezcladas. Vimos las fases, vimos en dónde se aplica el contexto fáctico y vimos dónde se aplica el contexto formal. Vimos en este caso un auxiliar y vimos la fotografía, con una técnica bien interesante, el uso de planos para la fotografía de manera idónea. Vimos los planos en la fotografía forense. Vimos que hay como dos secciones de dos conjuntos de planos. Los utilizados siempre, y de a fuerza, plano general, plano de primer plano, y vimos otros tres planos secundarios, conocidos como plano panorámico, y merísimo primer plano, en su plano de perspectiva. Y finalmente, para cerrar, y creo que es algo importantísimo, porque si yo quiero exponer y decir exactamente esto, pues tengo que entender que es un perito, ¿no? O más que ser un perito, que es un experto. ¿Y yo cuándo voy a poder ser un experto? Cuando tenga formación académica idónea, cuando lo que yo haga tenga mis métodos y técnicas confiables, y más importante, cuando todo lo que esté investigando, pues pueda exponerlo correctamente. Y con eso acabamos con una poderosa frase de que si nosotros no hacemos correctamente nuestro trabajo, los verdaderos criminalistas, lamentablemente nadie lo hará. Por eso siempre me gusta como ahí sí hacer énfasis en que sé que hacer correctamente nuestro trabajo y no nada más porque sí, para realmente mostrar realmente que la criminalística y eliminar estos como a veces vicios que tienen del área o erróneos o yo como criminalista únicamente levanto indicios y vemos que no, que el crimen de campo no solo hace eso y que aparte criminalística no es solo levantar indicios, no es solo crimen de campo, sino que es crimen documental, que es un crimen laboratorio y muchas otras cosas, ¿vale? Entonces, con esto estaríamos terminando. Vamos a terminar con una frase que es pongamos en alto la criminalística. Y muchísimas gracias. Y pongo otra vez mi foto de contacto, como número de contacto y correos, por si a alguno le interesa algún libro que le pase información, para que tengan ahí datos de interés para esto, ¿vale? Y sería todo. Muchísimas gracias por su atención. No sé si hay alguna duda, algún comentario en el chat, ahí igual estoy leyendo. Sí, claro, igual, no sé si se las pase ahorita a Lick, igual se las comparto directamente, o si no, si envían un mensajito, se las paso sin ningún problema. Bien, si ahora tienen alguna pregunta, lo pueden hacer directamente en el chat o levantar la mano para hacerles el audio. Parece que no hay preguntas, licenciado. Muy bien. Bueno, en ese caso ya estaríamos acabando con la sesión, licenciado. Muy bien, muy bien. Más bien agradecerle su participación. Para nosotros ha sido un gusto haber contado con su participación. Reiterar nuevamente nuestro agradecimiento por su presencia y por la gran disertación del presente tema y esperamos que nuestros participantes hayan podido superar sus expectativas y del mismo modo aclarar algunos temas que tenía respecto a la sesión.
Muchísimas gracias, licenciado. Nos estaremos viendo en nuestras próximas sesiones y a todos los participantes. Eso sería todo. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Gracias. Bien, finalmente los invitamos a que nos puedan seguir en nuestra página de Facebook para mayor información, para que puedan conocer de nuestras actividades académicas que estamos organizando. No se olviden sobre la certificación. Voy a dejar el número con la asesora de venta para que ustedes puedan obtener el certificado de manera virtual, igual conjuntamente con la diapositiva y la clase grabada.